Yo puedo curarlo, dijeron que no había esperanza. 10 médicos se rindieron, lo dieron por perdido. Pero su empleada, que lo había cuidado en silencio, se acercó. Y dijo esas palabras con el corazón en la mano. Lo que hizo después, dejó a todos sin aliento. El silencio en la amplia habitación principal de la mansión Ferreira era tan espeso como la tensión. Aline Torres apretó los puños con fuerza, mirando directamente a los ojos del doctor Mendoza mientras los otros 9 especialistas intercambiaban miradas incómodas. Nadie esperaba que la nueva empleada doméstica se atreviera a interrumpir la reunión médica. Hay otra alternativa, insistió Aline, con voz más firme de lo que ella misma esperaba. El tratamiento experimental que mencioné podría funcionar. El doctor Mendoza, reconocido por sus décadas de experiencia en neurología, la miró con desdén, como si fuera una niña interrumpiendo una conversación de adultos. Señorita, le recuerdo que usted está aquí para mantener limpia la habitación, no para opinar sobre procedimientos médicos que escapan a su comprensión. Respondió con una sonrisa condescendiente que hizo hervir la sangre de Aline. Le sugiero que vuelva a sus labores. Aline observó al hombre postrado en la cama. Carlos Ferreira, de 42 años, empresario brillante y millonario respetado, yacía inconsciente, conectado a varios monitores que emitían pitidos constantes. Su respiración era trabajosa, y su rostro, antes vibrante y lleno de vida según las fotos que había visto en los pasillos de la mansión, ahora lucía pálido y demacrado. Con todo respeto, doctor, respondió Aline, ignorando las miradas de desaprobación del ama de llaves que la observaba desde la puerta, no soy solo la persona que limpia esta habitación. Soy médica recién graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México y conozco el caso del señor Ferreira mejor que cualquiera de ustedes. Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Carlos Ferreira había contratado a los 10 mejores especialistas del país, pagando sumas exorbitantes para que atendieran su extraña condición neurológica. Y ahora, una simple empleada doméstica afirmaba conocer mejor el caso que ellos. Señorita Torres, intervino la señora Valencia, el ama de llaves, acercándose con paso firme, será mejor que se retire y deje que los doctores hagan su trabajo. El señor Montoya no estará complacido cuando le informe de este comportamiento. Aline sabía que estaba arriesgando su empleo, pero no podía quedarse callada. No después de pasar las últimas 3 semanas observando meticulosamente cada síntoma, registrando cada cambio en el estado de Carlos mientras limpiaba su habitación, estudiando sus historiales médicos cuando todos se iban a dormir. No me iré, respondió con determinación. No cuando puedo ver que están considerando un tratamiento que podría empeorar su condición. El doctor Rojas, el más joven del grupo, la miró con curiosidad. ¿Cómo sabe qué tratamiento estamos considerando? Aline tragó saliva. Había estado escuchando tras la puerta durante la reunión, pero no podía admitirlo. Los he oído discutir sobre la posibilidad de un cóctel experimental de inmunosupresores. He leído los estudios recientes sobre ese enfoque, y en casos como el del señor Ferreira, con sus antecedentes de reacciones adversas documentadas en su historial, podría provocar un shock anafiláctico. El silencio que siguió fue absoluto. Los médicos intercambiaron miradas de asombro y confusión. ¿Cómo ha tenido acceso al historial médico del paciente?, preguntó el doctor Mendoza, ahora con tono severo. Aline sabía que estaba cavando su propia tumba profesional y laboral, pero ya no había vuelta atrás. Lo he estudiado por las noches, admitió. Cuando terminaba mis labores, revisaba los documentos en su despacho. Sé que no debía hacerlo, pero... Esto es inaceptable, interrumpió la señora Valencia. Llamaré inmediatamente al señor Montoya. Ricardo Montoya, el administrador de los negocios de Carlos y encargado de la mansión durante su enfermedad, era conocido por su temperamento frío y sus decisiones implacables. Hágalo, desafió Aline. Pero antes, déjenme explicar mi teoría. Si después de escucharme siguen pensando que estoy equivocada, aceptaré las consecuencias. El doctor Jiménez, especialista en enfermedades autoinmunes, la miró con interés. Yo la escucharé, dijo, para sorpresa de todos. Nada de lo que hemos intentado ha funcionado. ¿Qué tenemos que perder?
Aline respiró hondo, consciente de que este momento podría cambiar su vida para siempre. 3 meses atrás, se había graduado con honores de la Facultad de Medicina. Sus profesores la consideraban brillante, innovadora, pero el sistema de salud no tenía lugar para ella. Envió solicitudes a decenas de hospitales, pero las respuestas siempre eran las mismas: no tenemos vacantes o buscamos personas con experiencia. Cuando vio el anuncio para trabajar como empleada doméstica en la mansión Ferreira, lo tomó como una oportunidad temporal mientras seguía buscando su lugar en el mundo médico. Nunca imaginó que terminaría limpiando la habitación del propio Carlos Ferreira, uno de los empresarios más exitosos de México. Ahora postrado en cama por una misteriosa enfermedad que desconcertaba a los mejores especialistas. Creo que estamos frente a un caso atípico de encefalitis autoinmune, comenzó Aline, con voz clara y profesional que contrastaba con su uniforme de empleada doméstica. Los síntomas comenzaron con cambios sutiles de comportamiento que la familia atribuyó al estrés, seguidos por episodios de confusión, convulsiones y finalmente el coma en el que se encuentra ahora. La doctora Vega, neuróloga, entrecerró los ojos. Ya consideramos esa posibilidad y la descartamos. Los anticuerpos anti-NMDA dieron negativo. Sí, pero no se probaron otros anticuerpos menos comunes, respondió Aline con seguridad. Específicamente, los anticuerpos contra los receptores GABA-B. He estudiado casos similares durante mi tesis. El doctor Mendoza bufó con desdén. Señorita, esos casos son extremadamente raros. Hay más probabilidades de que se trate de una toxina o una infección viral persistente. Con todo respeto, doctor, insistió Aline, he notado patrones en sus convulsiones que son consistentes con la literatura sobre anticuerpos anti-GABA-B. Además, la falta de respuesta a los antivirales y la evolución de sus síntomas apoyan mi teoría. Mientras Aline hablaba, notó que Carlos movió ligeramente los dedos de su mano derecha. Nadie más pareció percibirlo. Se acercó a la cama, observándolo atentamente. Miren, dijo en voz baja. Está respondiendo. Todos giraron hacia Carlos. Su mano se movió nuevamente, apenas perceptiblemente. Coincidencia, murmuró el doctor Mendoza. Espasmos involuntarios, nada más. Aline tomó la mano de Carlos entre las suyas, olvidando por un momento las jerarquías y protocolos. Señor Ferreira, si puede oírme, apriete mi mano, dijo con suavidad. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Todos contenían la respiración. Y entonces, casi imperceptiblemente, los dedos de Carlos se cerraron ligeramente alrededor de los de Aline. Esto es, comenzó el doctor Rojas, acercándose a la cama. Extraordinario, completó el doctor Jiménez. Aline miró directamente a los ojos del doctor Mendoza. Déjenme intentar mi enfoque, pidió. Si estoy equivocada, aceptaré todas las consecuencias. Pero si tengo razón, podríamos salvarlo. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Ricardo Montoya, con su imponente figura y traje impecable, entró en la habitación con expresión severa. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó, mirando directamente a Aline. La señora Valencia me informó que está interfiriendo con los médicos. Aline sostuvo su mirada sin vacilar. Estoy tratando de salvar la vida del señor Ferreira, respondió. Y creo que puedo lograrlo. Montoya la observó con frialdad. Señorita Torres, fue contratada para limpiar, no para jugar a ser doctora, respondió con desprecio. Recoja sus cosas. Está despedida. Aline sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Necesitaba ese trabajo para subsistir mientras buscaba oportunidades en su campo. Pero no podía abandonar a Carlos ahora. Si me voy, dijo con voz firme, se llevará con usted la única oportunidad real que tiene el señor Ferreira de recuperarse. La tensión en la habitación era palpable. Nadie se atrevía a intervenir mientras Aline y Montoya se sostenían la mirada en un duelo silencioso. De repente, la mano de Carlos se movió nuevamente, esta vez con más fuerza, aferrándose a la de Aline como si sintiera que ella era su única conexión con el mundo. Está respondiendo a mi voz, dijo Aline, sin apartar la mirada de Montoya.
Eso significa que mi teoría podría ser correcta. Su cerebro está atrapado por los anticuerpos, pero sigue ahí, luchando por comunicarse. El doctor Jiménez se acercó a Montoya. Creo que deberíamos escucharla, dijo con cautela. Hemos agotado todas nuestras opciones tradicionales. Si existe la más mínima posibilidad. Montoya miró a cada uno de los especialistas, buscando confirmar lo que decía el doctor Jiménez. Uno a uno, incluso el reticente doctor Mendoza, asintieron levemente. Tiene 24 horas, dijo finalmente Montoya, con voz cortante. Si no hay mejoría, se irá de esta casa y me aseguraré personalmente de que ningún hospital en el país la contrate jamás. Cuando todos abandonaron la habitación, Aline permaneció junto a Carlos, aún sosteniendo su mano. Los médicos habían accedido a ordenar los análisis que ella había sugerido, aunque la mayoría lo hacía con escepticismo evidente. El doctor Jiménez fue el único que le ofreció una sonrisa de ánimo antes de salir. Voy a ayudarte, susurró Aline a Carlos. Te lo prometo. Soltó su mano con suavidad y se acercó a la ventana. El sol comenzaba a ponerse sobre los extensos jardines de la mansión Ferreira. Desde que había llegado hace 3 semanas, Aline apenas había tenido tiempo de admirar la belleza del lugar. Sus días transcurrían entre limpiar, ordenar y, secretamente, estudiar la condición de Carlos cuando nadie la observaba. La puerta se abrió suavemente. Era Elena, la hija de 17 años de Carlos. Su rostro reflejaba el cansancio y la preocupación que la habían acompañado desde que su padre enfermó. ¿Es cierto lo que dice la señora Valencia?, preguntó Elena con voz temblorosa. ¿Qué tienes una forma de ayudar a mi papá? Aline dudó un momento. No quería dar falsas esperanzas, pero tampoco podía negar su convicción. Creo que sí, respondió finalmente. Tengo una teoría que podría explicar lo que le está pasando. Elena se acercó a la cama de su padre y le acarició el cabello con ternura. Los doctores dicen que cada día que pasa en este estado, hay menos posibilidades de que despierte, murmuró. Ya no sé qué pensar. Aline observó la escena con el corazón encogido. Durante sus semanas en la mansión, había aprendido mucho sobre la familia Ferreira. Carlos era viudo desde hacía 5 años, cuando su esposa, Lucía, falleció en un accidente automovilístico. Desde entonces, se había dedicado en cuerpo y alma a cuidar de Elena y a expandir su imperio empresarial, que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces. Tu padre es un hombre fuerte, dijo Aline, acercándose. Y ahora mismo está luchando. Lo vi responder cuando le hablé. Elena la miró con una mezcla de esperanza y recelo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. Montoya dice que eres solo una empleada que quiere llamar la atención. Aline sintió una punzada de dolor ante esas palabras, pero mantuvo la compostura. Soy médica, respondió con firmeza. Me gradué hace 3 meses en la UNAM. Tomé este trabajo porque necesitaba subsistir mientras buscaba oportunidades en hospitales, pero mi vocación sigue siendo la medicina. Cuando vi a tu padre y comencé a entender su caso, supe que podía ayudar. Elena la estudió durante un largo momento, como si intentara determinar si podía confiar en ella. Mi padre siempre decía que podía leer a las personas, dijo finalmente. Que sabía distinguir entre quienes eran sinceros y quienes tenían otras intenciones. Me gustaría tener ese don ahora. No necesitas un don, respondió Aline con suavidad. Solo necesitas darme una oportunidad. 24 horas, como dijo Montoya. Si no hay mejoría, me iré sin protestar. Elena asintió lentamente. Ayudaré en lo que pueda, dijo. Montoya no confía en ti, pero él no es mi padre. Y yo estoy dispuesta a intentar cualquier cosa que pueda traer a papá de vuelta. El sonido de pasos acercándose interrumpió la conversación. La puerta se abrió y entró el doctor Rojas, el más joven de los especialistas. Los resultados iniciales están listos, anunció, mirando a Aline con una expresión difícil de interpretar. El doctor Mendoza quiere verla en el despacho. Aline sintió un nudo en el estómago. ¿Habían encontrado algo que confirmara su teoría, o venían a desacreditarla definitivamente?
Iré enseguida, respondió, intentando mantener la calma. Te acompaño, dijo Elena, sorprendiendo tanto a Aline como al doctor Rojas. El despacho de Carlos había sido convertido en una sala de reuniones improvisada para los médicos. Cuando Aline y Elena entraron, todos los especialistas estaban allí, rodeando una mesa llena de documentos y resultados de laboratorio. El doctor Mendoza estaba de pie frente a una pantalla que mostraba imágenes cerebrales. Señorita Torres, dijo con tono neutro. Los resultados preliminares han llegado. Efectivamente, los anticuerpos anti-GABA B dieron positivo. Aline sintió que su corazón daba un vuelco. Tenía razón. Entonces, ¿mi padre tiene esa encefalitis autoinmune que ella mencionó? Preguntó Elena, mirando a los médicos. Así parece, respondió el doctor Jiménez, con una sonrisa dirigida a Aline. Es un diagnóstico poco común, pero consistente con los síntomas y la evolución del cuadro. El doctor Mendoza carraspeó, visiblemente incómodo. Debo admitir que no consideramos esta posibilidad, dijo. Es un diagnóstico que se suele pasar por alto porque los anticuerpos específicos no se incluyen en los paneles estándar. Aline podía sentir todas las miradas sobre ella. Algunos médicos la observaban con renovado respeto, otros con recelo, como si su acierto fuera una amenaza a su autoridad. ¿Y ahora qué? Preguntó Elena con impaciencia. ¿Cómo lo curamos? El tratamiento estándar incluye inmunoterapia, explicó Aline. Corticosteroides de alta dosis, inmunoglobulinas intravenosas y, en casos severos como el de su padre, plasmaféresis para eliminar los anticuerpos del torrente sanguíneo. El doctor Vega asintió. Ya hemos ordenado todo lo necesario, dijo. Podemos comenzar el tratamiento esta misma noche. Yo supervisaré la administración, añadió el doctor Mendoza, mirando directamente a Aline. Agradecemos su aporte, señorita Torres, pero ahora nos encargaremos nosotros. Aline sintió que la apartaban a un lado, ahora que había identificado el problema. Pero antes de que pudiera protestar, Elena intervino. Quiero que ella participe, dijo con firmeza. Si no fuera por Aline, seguiríamos sin saber qué le pasa a mi padre. Quiero que forme parte del equipo que lo trata. El doctor Mendoza frunció el ceño, visiblemente contrariado. Señorita Ferreira, entiendo su gratitud, pero la señorita Torres no tiene credenciales para ejercer en un caso tan complejo. Ni siquiera está contratada como médica. Esta es nuestra casa, respondió Elena, con una determinación que recordaba a su padre. Y mientras mi padre no pueda tomar decisiones, yo soy quien decide quién lo atiende. Quiero que Aline forme parte del equipo. Si tienen algún problema con eso, pueden retirarse. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Finalmente, el doctor Jiménez habló. Por mi parte, no veo inconveniente, dijo. La señorita Torres ha demostrado un conocimiento profundo del caso. Su perspectiva podría ser valiosa. Uno a uno, los demás especialistas asintieron, aunque algunos lo hicieron con evidente reluctancia. El doctor Mendoza fue el último en ceder. Muy bien, dijo secamente. Pero la responsabilidad final recae en nosotros. Cualquier complicación. La asumiré yo, interrumpió Elena. Ahora, empecemos. Cada minuto cuenta. Mientras los médicos se organizaban para iniciar el tratamiento, Aline se acercó a Elena. Gracias, murmuró. No tenías por qué hacer eso. Elena la miró con intensidad. Mi padre siempre decía que hay que reconocer el mérito donde existe, sin importar de dónde venga. Tú has hecho más por él en un día que todos estos especialistas en semanas. Te has ganado tu lugar aquí. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Instalaron el equipo necesario en la habitación de Carlos para iniciar la plasmaféresis, un procedimiento para filtrar su sangre y eliminar los anticuerpos dañinos. Aline trabajó codo a codo con los especialistas, aportando su conocimiento y observaciones sobre el caso. A medianoche, cuando el primer ciclo de plasmaféresis había concluido y Carlos recibía su dosis de corticosteroides e inmunoglobulinas, la mayoría de los médicos se retiraron a descansar.
Solo quedaron Aline, el doctor Jiménez, que supervisaba el tratamiento, y Elena, que se negaba a separarse de su padre. «Deberías descansar», le dijo Aline a Elena, notando sus ojos enrojecidos por el cansancio. «Te avisaré si hay algún cambio». Elena negó con la cabeza. «No podría dormir de todos modos», respondió. «Prefiero estar aquí». El doctor Jiménez revisó los monitores una vez más y se dirigió a la puerta. «Voy por un café», anunció. «¿Les traigo algo?». Ambas negaron con la cabeza, y el doctor salió, dejándolas solas con Carlos. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Elena después de un largo silencio. «A esta casa», digo. Aline suspiró, ajustando el goteo de uno de los medicamentos. «Después de graduarme, envié solicitudes a todos los hospitales de la ciudad», explicó. «Pero sin experiencia, nadie quería contratarme, o me ofrecían puestos con salarios que apenas cubrirían mi renta. Un día vi el anuncio para trabajar aquí y pensé que sería temporal, mientras seguía buscando algo en mi campo. Nunca imaginé que terminarías tratando al dueño de la casa», completó Elena con una pequeña sonrisa. «Exacto», asintió Aline. «La vida da giros extraños». «Mi padre cree en el destino», dijo Elena, mirando a Carlos con ternura. «Dice que nada sucede por casualidad, que cada persona que entra en nuestra vida tiene un propósito». Tal vez tenía razón. Aline observó los monitores, notando pequeños cambios en los patrones cerebrales de Carlos. «Está respondiendo al tratamiento», dijo con cautela. «Es sutil, pero sus ondas cerebrales están mostrando más actividad». Elena se inclinó hacia adelante, esperanzada. «¿Eso significa que va a despertar?». «Es pronto para saberlo», respondió Aline honestamente. «Pero es una buena señal. Su cerebro está luchando contra los anticuerpos, recuperando terreno». En ese momento, los dedos de Carlos se movieron nuevamente, esta vez con más fuerza que antes. Sus párpados temblaron ligeramente. «Papá», exclamó Elena, tomando su mano. «¿Puedes oírme?». Aline se acercó rápidamente, comprobando sus signos vitales. «Háblale», animó a Elena. «Tu voz puede ayudarlo a encontrar el camino de vuelta». Elena comenzó a hablarle suavemente a su padre, contándole cosas cotidianas, recordando momentos compartidos. Mientras lo hacía, Aline notó que la actividad cerebral de Carlos aumentaba cada vez que su hija mencionaba algún recuerdo significativo. «Está respondiendo a tus palabras», dijo Aline, emocionada. «Sigue hablándole». El doctor Jiménez regresó con su café y se detuvo en seco al ver la escena. «¿Qué sucede?», preguntó, acercándose rápidamente. «Está reaccionando», explicó Aline. «Su actividad cerebral aumenta y hay respuesta motora». El doctor revisó los monitores y asintió, impresionado. «Es notable», confirmó. «El tratamiento está funcionando más rápido de lo que esperábamos». De repente, Carlos abrió los ojos. Al principio su mirada parecía desenfocada, vagando por la habitación sin reconocer nada. Luego, lentamente, se fijó en el rostro de su hija. «Elena», susurró con voz ronca y débil. «Papá», exclamó ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Estás de vuelta». Carlos intentó hablar nuevamente, pero le costaba articular las palabras. Su mirada se desvió hacia Aline, quien lo observaba con una mezcla de asombro y alegría profesional. «¿Quién?», logró preguntar. Elena apretó su mano con emoción. «Ella es Aline, papá. Es quien te ha salvado la vida». La noticia del despertar de Carlos Ferreira se extendió rápidamente por la mansión. A las 6 de la mañana, todos los especialistas habían regresado y se mostraban asombrados por la rápida mejoría del paciente. El doctor Mendoza, aunque visiblemente sorprendido por el éxito del tratamiento, mantenía una actitud profesionalmente distante hacia Aline. «Es un avance notable», comentó, revisando los signos vitales de Carlos. «Pero aún estamos lejos de una recuperación completa. El señor Ferreira necesitará varias sesiones más de plasmaféresis y un régimen estricto de medicamentos».
Carlos, que había estado despierto intermitentemente durante las últimas horas, ahora podía mantener conversaciones breves aunque se fatigaba con facilidad. Su mirada se detenía con frecuencia en Aline, quien se mantenía discretamente en un rincón de la habitación mientras los médicos lo examinaban. «Necesito hablar con ella», dijo Carlos con voz débil pero firme, interrumpiendo al doctor Rojas que le explicaba el tratamiento a seguir. Todos se volvieron hacia Aline. El doctor Mendoza frunció el ceño. «Señor Ferreira, necesita descansar», respondió. «Hay tiempo de sobra para conversaciones cuando esté más recuperado». «Es mi casa y mi vida», respondió Carlos con una determinación que contrastaba con su estado físico debilitado. «Y quiero hablar con la persona que salvó ambas». Los médicos intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, el doctor Jiménez asintió. «Creo que podemos darles unos minutos», dijo, mirando a sus colegas. «Vamos a revisar los últimos resultados y planificar el siguiente ciclo de tratamiento». Uno a uno, los especialistas abandonaron la habitación. Elena, que había permanecido junto a su padre toda la noche, le dio un beso en la frente. «Voy a desayunar algo», dijo. «¿Necesitas algo, papá?» Carlos negó suavemente con la cabeza. «Estoy bien, cariño. Ve a descansar un poco también». Cuando la puerta se cerró tras Elena, Carlos y Aline quedaron solos. Por un momento, ninguno habló. La luz matinal entraba por las ventanas, bañando la habitación en un resplandor dorado que contrastaba con la palidez de Carlos. «Así que tú eres la empleada doméstica que resultó ser médica», dijo finalmente Carlos, con un atisbo de sonrisa en sus labios resecos. Aline se acercó a la cama, ajustando instintivamente el goteo del suero. «Aline Torres», se presentó formalmente. «Y sí, ambas cosas son ciertas». «Elena me contó lo que hiciste», continuó Carlos. «Cómo desafiaste a Montoya y a los especialistas». «No fue nada personal», respondió Aline. «Solo vi una posibilidad que ellos habían pasado por alto». Carlos la observó detenidamente, como si intentara descifrar algo en su rostro. «Mi hija dice que llevas 3 semanas trabajando aquí. ¿Por qué una médica recién graduada termina limpiando mi casa?» Aline respiró hondo. No estaba segura de cuánto debía compartir, pero la mirada directa de Carlos la invitaba a la honestidad. «La realidad del sistema de salud», respondió. «Me gradué con honores, pero sin contactos ni experiencia, las puertas se cerraron. Necesitaba mantenerme mientras seguía buscando una oportunidad, y vi el anuncio para trabajar aquí». «¿Y comenzaste a estudiar mi caso sin que nadie lo supiera?» «No fue intencional, al principio», admitió Aline. «Pero cada vez que entraba a limpiar tu habitación, notaba cosas. Los medicamentos que te administraban, tus respuestas a ellos, los síntomas que mostraban tus monitores. Una noche, revisé tu historial médico cuando todos dormían». «Violando mi privacidad», señaló Carlos, aunque sin tono acusatorio. «Sí», reconoció Aline. «Y lo lamento. Pero cuando comencé a entender lo que te estaba pasando, no pude quedarme callada». Carlos guardó silencio por un momento, estudiándola con intensidad. La mayoría de la gente habría mantenido la cabeza baja, habría hecho su trabajo y nada más, dijo finalmente. «Especialmente sabiendo que Montoya no es alguien con quien se juega». «No soy la mayoría de la gente», respondió Aline con una pequeña sonrisa. «Y no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo te perdías cuando había una posibilidad de salvarte». «¿Por qué?», preguntó Carlos directamente. «No me conocías. No me debías nada». La pregunta tomó a Aline por sorpresa. Reflexionó un momento antes de responder. «Juré ayudar a quienes lo necesitaran cuando me convertí en médica», dijo finalmente. «No fue por ti específicamente, sino por lo que representas como paciente. Una vida que podía salvarse con el conocimiento adecuado». Carlos asintió lentamente, como si la respuesta le satisficiera. «Honestidad brutal», murmuró. «Me gusta eso». Intentó acomodarse en la cama y una mueca de dolor cruzó su rostro. Aline se acercó instintivamente, ajustando las almohadas para brindarle más soporte.
Gracias, dijo Carlos, y por un momento sus ojos se encontraron a escasa distancia. Aline notó por primera vez el intenso color avellana de su mirada, y algo en su estómago dio un pequeño vuelco. De nada, respondió, retrocediendo un paso. ¿Necesitas algo más? ¿Agua, quizás? Carlos negó con la cabeza. Lo que necesito es saber qué pasará ahora contigo, dijo. Montoya te despidió, según tengo entendido. Técnicamente, me dio 24 horas para demostrar mi teoría, respondió Aline. Y funcionó. Pero sí, imagino que mi tiempo aquí ha terminado. Los especialistas se harán cargo de tu tratamiento ahora. ¿Y tú volverás a buscar trabajo en hospitales? Esa es la idea, confirmó Aline. Aunque ahora tengo una anécdota interesante para las entrevistas, salvé la vida del empresario Carlos Ferreira mientras limpiaba su mansión. Carlos soltó una suave risa que rápidamente se convirtió en una ligera tos. Aline le alcanzó un vaso de agua. ¿Qué pasaría si te ofreciera un trabajo aquí?, preguntó Carlos después de beber un sorbo. No como empleada doméstica, sino como médica personal durante mi recuperación. Aline lo miró sorprendida. ¿Hablas en serio? Nunca bromeo con decisiones de negocios, respondió Carlos. Y esto es, en esencia, un negocio. Necesito recuperarme lo más rápido posible, y tú has demostrado conocer mi caso mejor que nadie. Te pagaré el triple de lo que ganarías en cualquier hospital como residente de primer año. La oferta era tentadora, más de lo que Aline quería admitir. Pero algo en ella vacilaba. No sé si sería ético, dijo finalmente. Apenas me conozco, no tienes referencias sobre mí como médica, y hay excelentes especialistas supervisando tu caso ahora. Tengo toda la referencia que necesito, respondió Carlos, señalando los monitores que mostraban sus signos vitales estables. Estoy vivo gracias a ti. Y en cuanto a los especialistas, pueden seguir consultando. Pero quiero que tú coordines mi tratamiento. Antes de que Aline pudiera responder, la puerta se abrió y entró Ricardo Montoya. Su expresión se tensó visiblemente al ver a Aline a solas con Carlos. Carlos, me alegra verte despierto, dijo, ignorando deliberadamente a Aline. Hay varios asuntos urgentes que requieren tu atención en cuanto te sientas con fuerzas. Buenos días a ti también, Ricardo, respondió Carlos con ironía. Como puedes ver, estoy en medio de una conversación importante. Montoya miró a Aline con frialdad. Los médicos están esperando para continuar con el tratamiento, dijo. Y la señorita Torres debería estar recogiendo sus cosas. Sobre eso, intervino Carlos. La señorita Torres se quedará. Le he ofrecido el puesto de médica personal durante mi recuperación. La sorpresa y el disgusto se mezclaron en el rostro de Montoya. Carlos, acabas de despertar de un coma. No estás en condiciones de tomar decisiones de personal, dijo con tono condescendiente. Además, contratar a alguien sin experiencia para supervisar tu salud es imprudente. Sin experiencia no significa sin conocimiento, respondió Carlos con firmeza. Y te recuerdo, Ricardo, que sigo siendo el dueño de esta casa y de las empresas que administras. Mi mente está perfectamente clara. La tensión entre los dos hombres era palpable. Aline se sentía incómoda, atrapada en medio de lo que claramente era una lucha de poder que venía de antes. Si me disculpan, dijo, intentando salir de la situación. Debería dejarlos hablar en privado. Quédate, ordenó Carlos, sin apartar la mirada de Montoya. Esto te concierne directamente. Montoya apretó los labios en una línea fina. Carlos, entiendo tu gratitud, pero hay protocolos, consideraciones legales. No puedes simplemente contratar a alguien sin credenciales apropiadas como tu médica personal. Tiene un título de la UNAM, respondió Carlos. Y acaba de diagnosticar correctamente una condición que 10 especialistas pasaron por alto. Me parece que sus credenciales están más que demostradas. Aline observaba el intercambio, sorprendida por la vehemencia con que Carlos la defendía. Había algo en su determinación que le resultaba fascinante.
Al menos consulta con el doctor Mendoza antes de tomar una decisión así, insistió Montoya. Él puede recomendarte médicos con experiencia real en casos como el tuyo. Ya tomé mi decisión, respondió Carlos. La señorita Torres se queda y supervisará mi tratamiento en coordinación con los especialistas que ella considere necesarios. Miró a Aline directamente. Eso es, si aceptas mi oferta. Aline sentía la mirada penetrante de Montoya y la expresión expectante de Carlos. Era una situación imposible, pero en el fondo sabía cuál era la respuesta correcta tanto profesional como personalmente. Acepto, dijo finalmente. Con la condición de que trabajaré en conjunto con los especialistas, no reemplazándolos. Tu caso requiere un enfoque multidisciplinario. La sonrisa de satisfacción de Carlos iluminó su rostro cansado. Perfecto, dijo. Ricardo, por favor, prepara un contrato para la doctora Torres como mi médica personal, con las condiciones que discutimos. Y asegúrate de que tenga acceso a todo lo que necesite para mi tratamiento. Montoya parecía a punto de protestar, pero finalmente asintió con rigidez. Como desees, respondió secamente. Haré que Recursos Humanos prepare la documentación. Salió de la habitación sin otra palabra, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. No se lo ha tomado bien, comentó Aline una vez que estuvieron solos. Ricardo está acostumbrado a tener el control absoluto desde que enfermé, explicó Carlos. No le gusta cuando alguien desafía su autoridad. Especialmente alguien que llega de la nada y cambia completamente la situación. Como yo, completó Aline. Como tú, confirmó Carlos, con una sonrisa que alcanzó sus ojos. La empleada doméstica que resultó ser mi salvadora. Yo puedo curarlo. Sección 2.2. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de actividad. Aline se instaló en una habitación cercana a la de Carlos, transformando un pequeño estudio adyacente en su oficina médica. La transición de empleada doméstica a médica personal había sido tan abrupta que a veces se despertaba creyendo que todo había sido un sueño. El tratamiento avanzaba con resultados prometedores. Carlos respondía bien a la plasmaféresis y a la terapia con inmunoglobulinas. Su fuerza volvía gradualmente, y aunque aún pasaba la mayor parte del tiempo en cama, cada día lograba mantenerse despierto durante periodos más largos. La relación con los especialistas había evolucionado de manera interesante. El doctor Jiménez se convirtió rápidamente en un aliado, valorando las opiniones de Aline y trabajando en estrecha colaboración con ella. El doctor Rojas, impresionado por sus conocimientos, le pedía constantemente su perspectiva sobre casos similares. Incluso el doctor Mendoza había suavizado su actitud, aunque mantenía cierta reserva profesional. Una mañana, mientras Aline revisaba los últimos resultados del laboratorio en su improvisada oficina, Elena entró con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndole una. Pareces cansada. Aline aceptó la taza con gratitud. Gracias. Estuve revisando investigaciones recientes sobre casos similares al de tu padre esta tarde. Elena se sentó frente a ella, observándola con curiosidad. ¿Siempre trabajas así? ¿Con tanta intensidad? Aline sonrió. Supongo que sí. En la facultad me decían que era obsesiva, pero yo prefiero llamarlo ser minuciosa. A mi padre le gusta eso de ti, comentó Elena casualmente. Dice que eres la primera persona en años que no tiene miedo de desafiarlo y decirle exactamente lo que piensa. Aline sintió un ligero calor en sus mejillas. Solo hago mi trabajo, respondió, intentando mantener un tono profesional. Tu padre necesita saber la verdad sobre su condición, no lo que quiere escuchar. Elena la miró con una sonrisa perspicaz. ¿Le gustas, sabes? No como médica. Como persona. Aline casi se atragantó con su café. Elena, eso no es apropiado. Soy su médica. Y antes era su empleada doméstica, respondió Elena encogiéndose de hombros. Las circunstancias cambian. Además, nunca había visto a mi padre tan interesado en las visitas médicas. Antes de que Aline pudiera responder, la puerta se abrió y entró el doctor Jiménez.
Buenos días, saludó. Aline, ¿has visto los nuevos resultados? Los anticuerpos están disminuyendo significativamente. Agradecida por la interrupción, Aline se concentró en la conversación médica, aunque las palabras de Elena resonaban en su mente. Más tarde ese día, mientras Aline revisaba los signos vitales de Carlos, notó que él la observaba con atención. ¿Sucede algo?, preguntó, ajustando el manguito de presión arterial. Estaba pensando, respondió Carlos. Nunca te pregunté por qué escogiste medicina. Aline completó la medición antes de responder. Mi madre enfermó cuando yo tenía 15 años, dijo finalmente. Vivíamos en un pueblo pequeño, y el médico local no supo diagnosticarla correctamente. Para cuando llegamos a la ciudad y vio un especialista, era demasiado tarde. Carlos la miró con empatía. Lo siento. Fue hace mucho tiempo, respondió Aline. Pero me enseñó que el conocimiento médico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Decidí que quería estar del lado que salva vidas. ¿Cómo lo hiciste conmigo?, señaló Carlos. Aline asintió. Aunque tuve más suerte que habilidad. Estar en el lugar correcto en el momento adecuado. No creo en la suerte, dijo Carlos. Creo en las personas que ven oportunidades donde otros ven obstáculos. Tuviste una posibilidad de diagnóstico donde 10 especialistas vieron un caso perdido. Sus miradas se encontraron por un momento y Aline sintió una extraña conexión que iba más allá de la relación médico-paciente. Rápidamente apartó la vista, concentrándose en anotar los signos vitales en la tableta. Tu presión está mejorando, dijo, cambiando de tema. Y el último electroencefalograma muestra patrones de ondas cerebrales casi normales. ¿Eso significa que pronto podré levantarme de esta cama?, preguntó Carlos. Empiezo a sentirme como un prisionero. Paciencia, respondió Aline con firmeza. Tu cerebro ha pasado por un trauma significativo. Necesita tiempo para recuperarse completamente. Carlos suspiró con frustración. Tengo empresas que dirigir, decisiones que tomar. No puedo quedarme aquí indefinidamente. No será indefinidamente, aseguró Aline. Pero si te apresuras, podrías sufrir una recaída. Los anticuerpos siguen presentes en tu sistema, aunque en menor cantidad. Al menos déjame caminar un poco, negoció Carlos. Hasta la ventana, quizás. Hace semanas que no veo mi jardín. Aline evaluó su condición. Físicamente, estaba recuperando fuerzas, y un poco de actividad controlada podría ser beneficiosa. De acuerdo, concedió finalmente. Pero con ayuda, y solo hasta la ventana. El rostro de Carlos se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus facciones. Por primera vez, Aline vio al hombre carismático que debía ser en su vida normal, no solo al paciente debilitado. Podría besarte por esto, dijo Carlos, y luego añadió rápidamente. Es solo una expresión, por supuesto. Aline sonrió, ignorando el ligero aleteo en su estómago. Por supuesto. Vamos a intentarlo ahora, mientras estoy aquí para supervisar. Con cuidado, ayudó a Carlos a sentarse al borde de la cama. Él respiró hondo, adaptándose a la nueva posición. ¿Cómo te sientes? ¿Mareos? ¿Náuseas?, preguntó Aline, monitoreando su reacción. Un poco mareado, pero manejable, respondió Carlos. Aline se colocó junto a él, ofreciendo su apoyo. Vamos a ponernos de pie lentamente. Apóyate en mí. Carlos colocó su brazo alrededor de los hombros de Aline mientras ella lo sostenía por la cintura. El contacto era necesario para darle estabilidad, pero Aline no pudo evitar notar la calidez de su cuerpo y la firmeza de su torso a pesar de las semanas de inactividad. Juntos, dieron pequeños pasos hacia la ventana. Carlos se movía lentamente, concentrado en mantener el equilibrio. Cuando finalmente llegaron, se apoyó en el alféizar, respirando con cierta dificultad por el esfuerzo. Lo lograste, dijo Aline con orgullo profesional. ¿Cómo te sientes? Carlos miró a través del cristal hacia los extensos jardines bañados por la luz del atardecer. Vivo, respondió simplemente. Me siento vivo de nuevo.
Permanecieron así un momento, lado a lado, contemplando el exterior. La proximidad física creaba una intimidad inesperada. Aline era dolorosamente consciente de su brazo aún rodeando sus hombros, del sutil aroma a sándalo de su loción, mezclado con el inconfundible olor antiséptico del hospital. Gracias, dijo Carlos en voz baja. No solo por esto, sino por todo. Aline lo miró, y se sorprendió al ver la emoción genuina en sus ojos. Es mi trabajo, respondió suavemente. No, no lo es, contradijo Carlos. Tu trabajo era tratar mi enfermedad. Todo lo demás, hizo un gesto vago, la forma en que me hablas sin condescendencia, como te enfrentas a Montoya cuando intenta apresurar mi recuperación. Como explicas cada paso del tratamiento a Elena para que no se sienta excluida, eso va más allá del deber profesional. Aline no supo qué responder. Era cierto que se había involucrado emocionalmente con el caso de una manera que no había anticipado. La línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujarse, y eso la asustaba. Deberíamos volver a la cama, dijo, evitando el tema. No debemos excedernos en tu primer día de pie. El regreso fue más fácil, como si el cuerpo de Carlos hubiera recordado cómo moverse. Cuando lo ayudó a sentarse en la cama, él retuvo su mano un momento más de lo necesario. Aline, dijo con seriedad. Sé que nuestra situación es poco convencional. Pero quiero que sepas que te veo como mucho más que mi médica o mi antigua empleada. Aline sintió que su corazón se aceleraba. Carlos, creo que deberíamos mantener nuestra relación profesional, respondió, aunque sin retirar su mano. Por tu bien y por el mío. ¿Y si no puedo? Preguntó él con sinceridad. ¿Y si cada día que pasa me resulta más difícil verte solo como mi médica? Antes de que Aline pudiera responder, la puerta se abrió y entró Montoya. Como siempre, su timín era impecable para las interrupciones. Disculpen, dijo, aunque su tono sugería que no lo lamentaba en absoluto. Carlos, los directores están esperando en videoconferencia. Insisten en hablar contigo personalmente sobre la fusión con tecnologías globales. Aline retiró su mano rápidamente, volviendo a su rol profesional. El señor Ferreira acaba de completar su primer ejercicio de movilidad, dijo con tono clínico. Necesita descansar antes de cualquier actividad que requiera concentración mental. Montoya la miró con irritación apenas disimulada. Estos asuntos no pueden esperar indefinidamente. Miles de empleos dependen de decisiones que solo Carlos puede tomar. Y todos esos empleos se quedarán sin su líder si sufre una recaída, respondió Aline con firmeza. 15 minutos de descanso, mínimo, antes de cualquier videoconferencia. Carlos observaba el intercambio con una mezcla de diversión y admiración. La doctora tiene razón, Ricardo, intervino. 15 minutos. Diles que me conectaré entonces. Y que sea breve, máximo media hora. Montoya asintió secamente y salió. Cuando la puerta se cerró, Carlos miró a Aline con una sonrisa. Creo que eres la única persona además de mí que puede darle órdenes a Montoya. No son órdenes, son indicaciones médicas, corrigió Aline, aunque también sonreía. Esta conversación que interrumpió, dijo Carlos, volviendo a un tono más serio. La continuaremos después. Aline asintió, aunque no estaba segura de estar preparada para esa conversación. Sus sentimientos hacia Carlos se estaban volviendo cada vez más confusos. La admiración profesional se mezclaba con algo más personal, más íntimo, que no debería existir entre médico y paciente. Descansa esos 15 minutos, dijo, dirigiéndose a la puerta. Volveré para la videoconferencia, para asegurarme de que no te exijas demasiado. Mientras salía de la habitación, Aline intentaba convencerse de que su preocupación era puramente profesional. Pero en el fondo sabía que ya no podía engañarse a sí misma. Lo que sentía por Carlos Ferreira iba mucho más allá del deber médico, y eso complicaba todo. 2 semanas después, la mansión Ferreira vivía una nueva normalidad. Carlos progresaba a pasos agigantados, superando las expectativas de todos los especialistas.
Ya podía caminar por su habitación sin ayuda y había comenzado a manejar asuntos empresariales durante periodos cortos cada día, siempre bajo la estricta supervisión de Aline. La relación entre ellos se había transformado en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mantenían la formalidad profesional frente a los demás, pero cuando estaban solos, las conversaciones iban mucho más allá de la medicina. Hablaban de libros, de viajes, de sueños postergados. Carlos le contaba sobre sus inicios como empresario, cuando con apenas 25 años había apostado todo a una idea revolucionaria en tecnología que nadie creía viable. Aline le compartía sus experiencias en la Facultad de Medicina, los desafíos de ser mujer en un campo todavía dominado por hombres. Esa mañana, Aline entró a la habitación de Carlos para su revisión habitual y lo encontró vestido con ropa formal, ajustándose una corbata frente al espejo. El contraste con el paciente debilitado de semanas atrás era asombroso. ¿Se puede saber qué estás haciendo?, preguntó, cruzándose de brazos en la puerta. Carlos se giró con una sonrisa de niño sorprendido en una travesura. «Buenos días, doctora», saludó con falsa inocencia. «Solo me preparo para mi día». «¿Tu día que debería incluir reposo moderado y solo 1 hora de trabajo?» «No», Aline señaló su atuendo completo, «lo que sea que estés planeando». Carlos terminó de ajustarse la corbata antes de responder. «Tengo una reunión importante. La junta directiva viene aquí, a la mansión». «¿Y no pensabas consultármelo?». Aline entró completamente en la habitación, cerrando la puerta tras ella. «Carlos, apenas estás en la mitad de tu tratamiento. Los anticuerpos siguen presentes en tu sistema. Pero en niveles mínimos, según los últimos análisis», respondió él. «Aline, no puedo seguir posponiendo mi vida indefinidamente. Las empresas me necesitan». Aline se acercó, evaluándolo con mirada profesional. Era cierto que físicamente se veía recuperado. Su color había vuelto, su postura era firme, y los temblores ocasionales habían desaparecido casi por completo. Pero ella conocía los riesgos de una recaída. «Al menos deberías haberme avisado», dijo finalmente. «Habríamos preparado un plan». Carlos la miró con intensidad. «Si te hubiera avisado, habrías intentado impedirlo». «Es mi trabajo preocuparme por tu salud», respondió Aline. «Y el mío es dirigir mis empresas», contrarrestó Carlos. «Encontremos un punto medio. Estaré en la reunión 2 horas, máximo. Tú puedes estar presente, monitoreando mi condición. Al primer signo de fatiga excesiva, me retiraré». Aline lo consideró. Era un compromiso razonable, y al menos así podría supervisarlo. «De acuerdo», concedió. «Pero me reservo el derecho de interrumpir la reunión si veo que te estás exigiendo demasiado». Carlos sonrió victorioso. «Trato hecho. Y para que veas que respeto tu criterio médico, ya le pedí a Montoya que prepare una silla reclinable en la sala de conferencias, por si necesito descansar durante la reunión». Aline no pudo evitar sonreír ante su previsión. «Impresionante. Casi parece que estás aprendiendo a cuidarte». «Tengo una excelente maestra», respondió Carlos, y por un momento su mirada se detuvo en los labios de Aline. El ambiente entre ellos cambió sutilmente. La tensión que habían estado ignorando durante días se hizo palpable. Aline dio un paso atrás, recuperando la distancia profesional. «Déjame revisar tus signos vitales antes de la reunión», dijo, sacando el estetoscopio de su bolsillo. Carlos asintió, desabotonando parcialmente su camisa para facilitarle la auscultación. Aline intentó mantener su mente estrictamente profesional mientras colocaba el estetoscopio sobre su pecho, pero era cada vez más difícil ignorar la atracción que sentía hacia él. «Tu corazón late un poco acelerado», comentó. «No me sorprende», respondió Carlos en voz baja. «Cierta doctora tiene ese efecto en mí». Aline levantó la mirada, encontrándose con sus ojos a escasos centímetros. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía. Carlos levantó su mano y, con suavidad, acomodó un mechón de cabello tras la oreja de Aline. «Carlos», comenzó ella, sin saber exactamente qué iba a decir. 3 golpes en la puerta rompieron el momento. Elena asomó la cabeza.
papá, los directores empiezan a llegar. Montoya dice que estarán todos aquí en 15 minutos. Carlos dejó caer su mano y se apartó ligeramente. Gracias, cariño. Bajaré en un momento. Elena miró alternativamente a su padre y a Aline, una leve sonrisa conocedora en sus labios, antes de retirarse. Aline retrocedió, guardando su estetoscopio. Todo parece en orden, dijo con profesionalismo forzado. Recuerda, 2 horas máximo, y al primer signo de fatiga, te retiras. Carlos asintió, abotonándose la camisa. ¿Me acompañarás? Estaré allí, confirmó Aline. Pero mantendré distancia para no interrumpir tu reunión. Solo observaré. Te veré abajo entonces, dijo Carlos, y cuando Aline se dirigía a la puerta, añadió, esta conversación pendiente entre nosotros, no podemos posponerla para siempre. Aline se detuvo en el umbral. Lo sé, respondió sin volverse. Pero hoy tienes una reunión importante. Concéntrate en eso primero. Salió de la habitación con emociones encontradas. Su mente racional, la médica profesional, le decía que mantuviera límites claros. Pero otra parte de ella, la mujer que había llegado a conocer profundamente a Carlos Ferreira más allá de su condición médica, deseaba explorar esos sentimientos crecientes. La sala de conferencias de la mansión era impresionante. Una mesa de caoba pulida dominaba el espacio, rodeada por amplios ventanales que ofrecían vistas panorámicas de los jardines. Cuando Aline entró, ya había 5 hombres y 2 mujeres en trajes formales, conversando en pequeños grupos mientras esperaban. Montoya dirigía a un grupo de empleados que servían café y disponían carpetas frente a cada asiento. Elena se acercó a Aline. Es la primera vez que viene la junta directiva a la casa desde que papá enfermó, comentó en voz baja. Están nerviosos. Muchos dudaban que pudiera recuperarse. Pues se llevarán una sorpresa, respondió Aline. Tu padre ha progresado extraordinariamente. Gracias a ti, dijo Elena con sinceridad. Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por nuestra familia. Aline sintió una punzada de culpabilidad. Si Elena supiera los pensamientos poco profesionales que tenía hacia su padre. Solo hice mi trabajo, respondió. Hiciste mucho más que eso, insistió Elena. Nos devolviste la esperanza. Y nunca había visto a mi padre tan vivo desde que mamá murió. Antes de que Aline pudiera responder, la puerta se abrió y entró Carlos. El efecto fue inmediato. Todos los presentes se volvieron hacia él y Aline pudo ver la mezcla de sorpresa y admiración en sus rostros. Carlos Ferreira irradiaba autoridad y confianza, como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. Señoras, señores, saludó con voz firme. Agradezco su presencia hoy. Por favor, tomemos asiento. Los directores se acomodaron rápidamente alrededor de la mesa. Carlos tomó su lugar a la cabecera, mientras Montoya se situaba a su derecha. Aline y Elena permanecieron discretamente en un rincón de la sala. Antes de comenzar con la agenda, dijo Carlos, quiero presentarles a la persona responsable de que esta reunión sea posible. Para sorpresa de Aline, Carlos la señaló. La doctora Aline Torres, mi médica personal, quien literalmente me devolvió a la vida cuando todos los pronósticos eran negativos. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Aline sintió que se sonrojaba ligeramente. La doctora Torres estará presente durante nuestra reunión, continuó Carlos, para asegurarse de que no me exceda en mi primer día de vuelta al trabajo. Les pido que la traten con el mismo respeto con el que me tratarían a mí. Uno de los directores, un hombre de unos 60 años con canas pronunciadas, se puso de pie. En nombre de toda la Junta, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento, doctora, dijo con sinceridad. Las empresas Ferreira son como una familia, y usted ha salvado a nuestro capitán. Los demás asintieron y algunos aplaudieron brevemente. Aline inclinó la cabeza en agradecimiento, sin saber qué decir ante tal reconocimiento público. La reunión comenzó formalmente. Montoya presentó informes financieros, proyecciones y planes estratégicos que habían estado en pausa durante la enfermedad de Carlos.
Aline observaba atentamente a su paciente, notando cada pequeño signo de cansancio o tensión. Para su sorpresa, Carlos se mantenía alerta y concentrado, interviniendo con preguntas incisivas y comentarios pertinentes. Una hora después, durante una breve pausa, Carlos se acercó a Aline. ¿Cómo lo estoy haciendo, doctora?, preguntó en voz baja, con una sonrisa cómplice. Sorprendentemente bien, admitió ella. Pero no te excedas. Ya has demostrado que estás de vuelta. Me siento bien, respondió Carlos. Mejor que en meses, incluso antes de enfermar. Es como si hubiera recibido una segunda oportunidad, y no pienso desperdiciarla. La intensidad de su mirada comunicaba mucho más que sus palabras. Aline comprendió que no solo hablaba de trabajo. La reunión se reanudó, y Carlos volvió a su asiento. Mientras los directores discutían una posible adquisición, Aline notó que Montoya la observaba con expresión calculadora. Desde que Carlos había despertado, el administrador había mantenido una actitud fríamente cordial hacia ella, pero Aline sentía su desconfianza y resentimiento apenas contenidos. Al término de las 2 horas acordadas, Aline se acercó discretamente a Carlos. Tiempo cumplido, le recordó en voz baja. Carlos asintió y se dirigió a la junta. Señoras, señores, continuaremos mañana. Mi médica me recuerda que no debo excederme en mi primer día. Para sorpresa de Aline, nadie protestó. Al contrario, los directores parecían aliviados de ver que Carlos seguía las indicaciones médicas. Mientras los directores se despedían, Montoya se acercó a Aline. Impresionante espectáculo, dijo con voz neutral, aunque sus ojos reflejaban frialdad. Carlos parece tener absoluta confianza en usted. No es un espectáculo, señor Montoya, respondió Aline. Es mi trabajo asegurarme de que se recupere completamente. Por supuesto, asintió Montoya. Solo me pregunto hasta dónde llega exactamente ese trabajo. La insinuación de Montoya persiguió a Aline durante días. Aunque intentaba mantener su relación con Carlos estrictamente profesional, cada vez resultaba más difícil ignorar los sentimientos que crecían entre ellos. Las miradas sostenidas, las conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a algo que iba mucho más allá del vínculo médico-paciente. Un mes después de la reunión con la junta directiva, Carlos había recuperado casi por completo su vida normal. Los últimos análisis mostraban niveles prácticamente indetectables de anticuerpos en su sistema, y las sesiones de plasmaféresis se habían reducido a una cada 2 semanas como medida preventiva. Esa tarde, mientras Aline revisaba los resultados más recientes en su oficina, Elena entró con expresión seria. ¿Tienes un momento?, preguntó. Claro, respondió Aline, dejando a un lado los informes. ¿Sucede algo? Elena cerró la puerta y se sentó frente a ella. Papá me dijo esta mañana que ya no necesita un médico de tiempo completo, dijo directamente. Está considerando terminar tu contrato. Aline sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Aunque sabía que este momento llegaría eventualmente, no esperaba que fuera tan pronto. Es comprensible, logró decir, manteniendo la compostura. Su recuperación ha sido excepcional. Médicamente hablando, ya no requiere supervisión constante. Elena la estudió con atención. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó. ¿Simplemente aceptarás irte? Es lo profesionalmente correcto, respondió Aline, aunque cada palabra le dolía. Siempre supe que mi posición aquí era temporal. Pero no es lo que quieres, afirmó Elena, no como pregunta sino como certeza. Y tampoco es lo que mi padre quiere realmente. Aline la miró confundida. ¿Qué quieres decir? Mi padre es un hombre complicado, explicó Elena con una pequeña sonrisa. Desde que mamá murió, ha mantenido a todo el mundo a distancia. Construyó muros emocionales tan altos como sus empresas. Pero contigo, esos muros comenzaron a caer. Aline no sabía qué responder. Elena continuó. Lo he visto observarte cuando cree que nadie lo nota. La forma en que su voz cambia cuando habla de ti. Está aterrorizado, Aline.
¿De qué? De sentir algo real de nuevo, respondió Elena. De ser vulnerable. Es más fácil para él terminar tu contrato y volver a su zona de confort que admitir lo que siente por ti. Aline se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar lo que escuchaba. Incluso si lo que dices es cierto, dijo finalmente, hay consideraciones éticas. Soy su médica. Lo fuiste, corrigió Elena. Pero su recuperación está prácticamente completa. El doctor Jiménez puede supervisar las últimas fases del tratamiento. Se acercó a Aline y tomó sus manos. Nunca había visto a mi padre tan vivo como cuando está contigo, dijo con sinceridad. Y creo que tú sientes lo mismo por él. ¿Vas a dejar que el miedo y las convenciones decidan por ustedes? Antes de que Aline pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Montoya entró con expresión triunfante, sosteniendo un folder. Disculpen la interrupción, dijo sin parecer sentirlo en absoluto. Elena, tu padre te busca. Y doctora Torres, esto es para usted. Le extendió el folder. Aline lo abrió y encontró un documento oficial, la terminación anticipada de su contrato, efectiva en una semana, con una generosa compensación económica. Carlos acaba de firmarlo, añadió Montoya con evidente satisfacción. Me pidió que se lo entregara personalmente. Elena miró el documento con incredulidad. Esto es ridículo, dijo, arrebatándole el folder a Aline. Hablaré con papá ahora mismo. Tu padre está ocupado con una videoconferencia importante, respondió Montoya. Pidió no ser interrumpido. Esto no puede esperar, insistió Elena, dirigiéndose a la puerta. Cuando salió, Montoya se volvió hacia Aline con una sonrisa apenas disimulada. Parece que su tratamiento ha concluido, doctora. Por supuesto, puede utilizar esta semana para organizar una transición adecuada con el doctor Jiménez. Aline mantuvo la compostura profesional, a pesar del torbellino de emociones que sentía. Lo haré, respondió simplemente. Gracias por la información, señor Montoya. Cuando él se retiró, Aline se dejó caer en su silla. Todo había terminado. Quizás era lo mejor. Volvería a buscar trabajo en hospitales, con la impresionante referencia de haber salvado a Carlos Ferreira. Su carrera estaría asegurada. Pero el vacío que sentía en el pecho le decía que había perdido algo mucho más valioso que una oportunidad laboral. Comenzó a recoger sus pertenencias. Si iba a irse, prefería hacerlo con dignidad, sin prolongar lo inevitable. Estaba guardando sus libros médicos cuando la puerta se abrió nuevamente. Esperaba ver a Elena, pero en su lugar apareció Carlos, con expresión indescifrable. ¿Puedo pasar?, preguntó, aunque ya estaba dentro. Aline asintió, intentando mantener un semblante neutral. Acabo de recibir la notificación de terminación de contrato, dijo, señalando el folder sobre el escritorio. Estaba organizando mis cosas. Carlos cerró la puerta y se acercó lentamente. Elena acaba de irrumpir en mi videoconferencia, comentó. Nunca la había visto tan enojada. Me llamó cobarde, entre otras cosas menos elegantes. Lo lamento, respondió Aline. No debió interrumpirte. Al contrario, dijo Carlos. Me hizo darme cuenta de que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Aline lo miró sorprendida. ¿A qué te refieres? Carlos tomó el folder y lo rompió en dos. A esto, dijo, dejando caer los pedazos al suelo. A intentar alejar a la mejor cosa que me ha pasado en años porque tengo miedo de lo que siento. Se acercó más, hasta quedar frente a ella. Cuando desperté de ese coma y te vi por primera vez, pensé que eras un ángel, confesó. Luego descubrí que eras mejor que eso, eras real. Una persona extraordinaria que arriesgó todo por salvar a alguien que ni siquiera conocía. Aline sentía que su corazón latía acelerado. Carlos, yo solo. Déjame terminar, la interrumpió suavemente. Estos meses a tu lado han sido los más vivos que he experimentado desde que perdí a Lucía. Me mostraste que todavía puedo sentir, que todavía puedo conectar con alguien. Y eso me aterró.
Dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. Le pedí a Montoya que preparara ese contrato porque pensé que era lo correcto. Que debía dejarte seguir tu carrera, sin las complicaciones de lo que siento por ti. Pero Elena tiene razón. Soy un cobarde. No lo eres, respondió Aline, finalmente permitiéndose expresar lo que sentía. Solo estás protegiendo tu corazón. Lo entiendo porque yo he estado haciendo lo mismo. Carlos tomó suavemente sus manos. Ya no estás obligada por ningún código ético a tratarme como tu paciente, dijo. Mi recuperación está prácticamente completa. El doctor Jiménez puede supervisar las últimas fases del tratamiento. Aline sonrió al reconocer las mismas palabras que Elena había usado. ¿Hablaron de esto antes? Mi hija es más perceptiva de lo que creía, admitió Carlos con una sonrisa. Ella vio lo que yo intentaba negar. Se acercó aún más, hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Aline Torres, no quiero que dejes esta casa. No como mi médica, sino como alguien que quiero en mi vida. La sinceridad en su voz hizo que Aline sintiera un nudo en la garganta. Todas las barreras que había construido comenzaron a desmoronarse. Carlos, yo también siento lo mismo, confesó. Pero todo ha sucedido tan rápido. Hace 3 meses era tu empleada doméstica, luego tu médica, y ahora. Y ahora estamos aquí, completó él. 2 personas que han encontrado algo inesperado y valioso. No tenemos que definirlo o apresurarlo. Solo pido una oportunidad para explorar lo que podría ser. Antes de que Aline pudiera responder, la puerta se abrió ligeramente y Elena asomó la cabeza. ¿Interrumpo?, preguntó con una sonrisa traviesa. Sí, respondieron Carlos y Aline al unísono, y luego rieron. Elena sonrió más ampliamente. Solo quería decirles que el doctor Jiménez acaba de llegar para la revisión semanal. Y que Montoya está buscándote, papá, con cara de no entender por qué rompiste el contrato. Dile que estaré con él en 20 minutos, respondió Carlos. Y Elena, gracias. Su hija le guiñó un ojo antes de cerrar la puerta. Carlos volvió su atención a Aline. ¿Qué dices? ¿Le damos una oportunidad a esto? Como respuesta, Aline se acercó y, superando finalmente todas sus dudas, lo besó. Fue un beso suave, tentativo al principio, que pronto se transformó en algo más profundo, la culminación de sentimientos contenidos durante meses. Cuando se separaron, Carlos la miraba con una mezcla de asombro y felicidad. Tomaré eso como un sí, dijo, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Es un sí, confirmó Aline. Pero con condiciones. Nada de apresurar las cosas. Y definitivamente, traspasaremos tu caso al doctor Jiménez de inmediato. Me parece perfectamente razonable, doctora, respondió Carlos con tono juguetón. Salieron juntos de la oficina para encontrarse con Elena esperando en el pasillo. Al verlos tomados de la mano, la joven no pudo contener su alegría. Por fin, exclamó, abrazándolos a ambos. Sabía que entrarían en razón. En ese momento, Montoya apareció por el corredor, deteniéndose en seco al ver la escena. Su expresión pasó de la confusión al entendimiento y, finalmente, a una resignación calculada. Señor Ferreira, dijo con formalidad, los documentos que solicitó están listos en su despacho. Gracias, Ricardo, respondió Carlos. Y por favor, prepara un nuevo contrato para la doctora Torres. Ya no como médica, sino como asesora de la fundación que vamos a crear. Montoya arqueó una ceja, pero asintió sin comentarios. ¿Qué fundación?, preguntó Aline, sorprendida. Carlos sonrió. Una que financiará investigaciones sobre enfermedades autoinmunes raras y becará a médicos recién graduados con talento excepcional, explicó. Alguien me mostró lo importante que es dar oportunidades a quienes las merecen. Aline lo miró con emoción contenida, comprendiendo el impacto que podría tener una iniciativa así. Es una idea maravillosa, dijo. Pero no tienes que hacerlo por mí. No lo hago solo por ti, respondió Carlos. Lo hago porque es lo correcto.
porque recibí una segunda oportunidad y quiero usarla para algo significativo. Mientras caminaban juntos hacia el despacho, seguidos por Elena, Aline reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida en apenas 3 meses. Había llegado a esa mansión buscando un empleo temporal y encontró mucho más, una carrera, una familia y un amor que nunca esperó. Carlos, como leyendo sus pensamientos, apretó suavemente su mano. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. Aline sonrió, recordando las palabras que había pronunciado aquel primer día, cuando todos los especialistas habían perdido la esperanza. En que a veces, cuando dices yo puedo curarlo, no tienes idea de cuántas vidas cambiarás con ello, respondió. Incluida la tuya propia.